La diversificación de los placentados dio lugar al orden de los primates, dentro del cual evolucionó la especie humana. Una teoría indica que los primates descienden de mamíferos insectívoros arborícolas. Sin embargo, algunas de las innovaciones evolutivas de los primates han ido cambiando durante el periodo del tiempo. A continuación, el origen del Homo sapiens. Continuando con las innovaciones evolutivas de los primates arborícolas, fueron las siguientes: pentadactilia, 5 dedos, premolares y molares de estructura simple, uñas planas y redondeadas, reducción en los instrumentos de defensa, un aumento del tamaño y complejidad del cerebro, ojos frontales. Una de las especies fue los simios diprositos, que dio lugar a los chimpancés y gorilas. También dieron lugar a un grupo que era capaz de caminar completamente erguido y sin necesidad de utilizar las manos. Estos eran llamados los homínidos. Las interpretaciones del registro fósil de distintos homínidos llevan a los científicos a elaborar diversas hipótesis acerca de las relaciones evolutivas entre ellos. Sahelanthropus thaliacus, cráneo hallado en 2001. Su disposición dentaria es muy similar al resto de los homínidos. Ardipithecus ramidus, Australopithecus amendensi, Australopithecus afarensis, Australopithecus africanis, Australopithecus robustus, Australopithecus boisei, Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis, hasta llegar al Homo sapiens, donde la presencia del mentón era notoria del resto de los homínidos. Gran desarrollo cultural desde la muestra artística del Paleolítico hasta los desarrollos culturales y científicos del presente. La cultura representó un medio de adaptación y modificación del ambiente. Es la única especie que se encuentra en todos los sectores de la Tierra y que incluso puede voluntariamente salir de ella y retornar. Homínidos fósiles. Los primeros registros fósiles de primates totalmente bípedos datan de unos 4 millones de años y fueron encontrados en Aramis, Etiopía. La especie denominada de años Ardipithecus remedus, Ardi astuto Pithecus mono, constituye tal vez el primer homínido existente, el cual conservaba muchos de los rasgos de los primates antropoideos. Y posteriormente apareció un grupo de homínidos con varias especies, llamados Australopithecus, Astral del Sur, Pithecus mono. Uno de los hallazgos más tempranos de Australopithecus fue una mujer a la cual se le dio el nombre de Lucy, y se cree que esta especie existió entre hace aproximadamente 3.8 y 3 millones de años. Los homínidos de esta especie eran hábiles trepadores de árboles y su cerebro no era mucho más grande que el de un simio. Y la pregunta es, ¿qué características puede compartir el ser humano con los primates? Está comprobado que el ADN de los primates es el 90% igual al del ser humano, y pues su diferencia es solo un 10%. El punto culminante en la evolución de los homínidos es el ser humano actual, al cual los científicos clasifican como Homo sapiens. Los Homo sapiens, sapiens que sabe, se originaron entre 2.000 millones y 150 años atrás, posiblemente de un grupo africano de heidelbergenses. Los primeros restos de Homo sapiens con anatomía moderna datan de hace 100 millones de años en Israel, pero las evidencias indican que el comportamiento moderno apareció mucho más tarde. Hace unos 40.000 millones de años, nuestros antepasados, llamados hombres de Cro-Magnon, llegaron a Europa, llevando consigo pruebas inequivocadas de un comportamiento moderno completamente desarrollado.
Los neandertales desaparecieron de la faz de la Tierra, tal vez por competencia por los recursos o por la guerra abierta contra los hombres de Cro-Magnon. Y posiblemente muchas otras especies de homínidos sufrieron la misma suerte. Los fósiles de Homo sapiens indican que estos homínidos eran idénticos a las personas actuales. Su capacidad craneana era de 1500 centímetros cúbicos y su estatura de 1.50 a 1.80 metros. Estas características se han mantenido hasta la actualidad. En la evolución de los humanos, su comportamiento moderno fueron mejores competidores, poderosos cazadores, pescadores y recolectores. Soportaron mejor los rigores del clima que los neandertaleses. Esto les permitió extenderse por toda la Tierra y adaptarse a todos los ambientes existentes, desde el más frío hasta el más caliente, en las selvas, en los desiertos u en otros lugares. Los Homo sapiens u hombres de Cro-Magnon poseían todos los indicios de una cultura moderna. Elaboraban herramientas de piedra y armas de huesos y cuernos, lo cual mostraba un profundo conocimiento de las propiedades de estos materiales. Evolucionaron en el arte con pinturas rupestres, objetos tallados, grabados y delicados adornos personales. Algunas de las innovaciones hacia la evolución del ser humano fueron manejo del fuego, uso y perfeccionamiento de las herramientas, el desarrollo de la obtención de alimento y el desarrollo de un lenguaje propio. En la clase de hoy vamos a ahondar en las características conductuales y anatómicas de la especie Homo sapiens, es decir, de nuestra especie. Aquí tenemos dos gráficos o dos imágenes. En la imagen de la izquierda tenemos una representación gráfica de lo que sean diferentes homínidos. Aquí tenemos el Homo habilis, aquí tenemos el Homo floresiensis, aquí tenemos el Homo erectus, Paranthropus boisei, el Neandertal y aquí el Heidelbergensis. Este corresponde a un espécimen de Homo sapiens que lo ubicamos justamente al final del proceso de hominización, así que conduce a nuestra especie en la actualidad. Vemos que el camino que comenzaba hace 4 millones de años con el Australopithecus africanus tuvo algunas líneas parafiléticas, como por ejemplo los Paranthropos o los neandertales. Este camino que, como dijimos, empezó con Australopithecus, va hacia el Homo habilis, Ergaster, Heidelbergensis, culmina con el Homo sapiens, que esto comenzaría, o a su aparición, hace 260.000 años atrás, y vamos a establecer que su origen está en África. ¿Sí? ¿Por qué digo esto, establecer su origen? Porque hay teorías respecto a modelos multiregionales o modelos africanos de surgimiento de Homo sapiens. Aquí estableceremos la hipótesis más común en la actualidad, que es el origen africano de nuestra especie. Pasemos a ver algunas características anatómicas evolutivas. Tenemos, por ejemplo, que el torus supraorbitario, o mejor dicho, los torus orbitarios, no están marcados, ¿sí? Si vemos un cráneo de Homo habilis, Homo erectus o neandertales, vemos que hay una protuberancia aquí sobre las cavidades oculares, que en el caso del Homo sapiens desaparece. La capacidad craneana es mucho mayor con respecto a otros homínidos. Oscila
entre los 1400 centímetros cúbicos y 1450 centímetros cúbicos. Pondremos este número como un promedio. El mentón se encuentra en línea, ¿sí? Esto diferencia de otros homínidos, aquí mentón en línea con el resto de la cara. A diferencia de otros homínidos donde la pera está retraída hacia atrás, como también está el cráneo alargado hacia atrás. Aquí como que hay unas formas más redondeadas y un mentón en línea con el resto de la cara. Ahora bien, esto con respecto a lo que serían cuestiones anatómicas, sobre todo del cráneo del Homo sapiens. Pero hay una diferencia establecida entre lo que serían humanos anatómicamente modernos, como por ejemplo este espécimen, y humanos comportamentalmente modernos, porque el comportamiento humano que se considera moderno va surgiendo paulatinamente y en mosaico con el transcurrir del proceso de hominización. Básicamente se consideran algunos rasgos en la evolución humana que comparten los Homo sapiens como especie y que los diferencian quizás de otros homínidos anteriores. En primer lugar, una diversificación o diversidad artefactual. Esto es, que buscan funciones especiales o específicas en los artefactos e instrumentos líticos que trabajan. Así va a haber una diversificación en las diferentes herramientas que van a utilizar y van a crear. Asociado a esto, aparte del trabajo en piedra, va a haber el trabajo en piedra, como si hacían los otros homínidos, pero ahora también va a usar el hueso y el marfil. Otra característica va a ser lo que está figurando a la derecha, el llamado arte rupestre. Lo que serían representaciones pictóricas de diferentes situaciones o simbolismos que quedan grabadas mediante diferentes tipos de pigmentos en las cuevas que habitaban estas personas. También va a estar presente hasta nuestros días la presencia de rituales y de pensamiento abstracto y simbolismo. ¿Quiere decir todo esto? Que todo esto que está aquí se asocia con la idea de una cultura o de culturas que van surgiendo alrededor de un pensamiento que pueda abstraerse de la realidad de la naturaleza, que puede simbolizar y crear diferentes símbolos y dibujarlos, y rituales asociados, por ejemplo, a la muerte, a la festividad, a cambios de estación, etc. Pero que estos elementos no están presentes en otras especies de homínidos, aunque hoy en día está la discusión, de acuerdo a registros arqueológicos, por ejemplo, si los neandertales también tenían rituales, por ejemplo, rituales funerarios como enterramientos. Pero, en primera instancia, es una característica del Homo sapiens. Y, por último y principal también, la cuestión, se pone otro color así quedan todos separados, del lenguaje. Digamos que alguna forma de lenguaje se originó tempranamente en la evolución humana, pero no se puede precisar con exactitud el momento real del lenguaje articulado. Pero sí, es cierto que este lenguaje, que vamos a llamar como lenguaje articulado, permite una comunicación entre diferentes individuos de diferentes grupos
dentro de la especie. Lo que esto va a generar también son modelos culturales que luego van a surgir y a dispersarse a través del paso del tiempo, pero son características que surgen con el Homo sapiens en particular, con la diversidad de artefactos, el trabajo tanto en piedra, en hueso y marfil, el arte rupestre, los rituales, todo lo que son las cuestiones culturales y sobre todo el lenguaje, que van a ser características propias de la especie Homo sapiens, que a la sazón va a ser la que va a colonizar todo el resto del planeta y la que justamente hoy en día sigue existiendo, y aquí hay justamente un Homo sapiens hablándole a otros Homo sapiens usando un lenguaje para comunicarle el mundo tal como fue evolucionando a través de los Homo sapiens.